Amén. Vamos a ir ya a su palabra en esta hora, que está en el libro de Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. La cita bíblica, Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. El título de este mensaje: lo que sembramos, eso cosechamos. Amén. Nuevamente, Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Leemos la palabra del Señor. Amén. Vaya usted buscándolo tranquilito. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Lo que sembramos, eso cosechamos. Saludando a cada uno de los que se han ido sumando a esta sintonía. Que el Señor les bendiga. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oramos al Señor por su palabra. Padre amado, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor amado. Humildemente hemos, Señor amado, dedicado este momento, Señor amado, en esta hora, para poder escuchar su palabra. Dios mío, gracias, Señor, por poder libertar nuestra vida, para poder tener este momento, Dios mío, de alabanza, de adoración, de poder estudiar su palabra. Dios mío, habla a través de ella a nuestra vida, a nuestro corazón, que podamos nosotros atesorar su palabra en nuestra vida, para que cuando venga, Señor amado, el día malo, su palabra nos pueda recordar sus promesas, Señor amado. Te damos las gracias, Dios mío, por cada uno de los que están en este momento sintonizando, Dios mío, este programa. Bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga a quien está escuchando, Señor amado. Que su palabra pueda, Dios mío, impactar su vida. Que su palabra pueda, Dios mío, obrar en ellos, Señor amado. Que usted pueda tocar los corazones duros, Señor, en esta noche, para que podamos tener un corazón de carne, Dios mío, un corazón que pueda escuchar, Dios mío, su palabra. Dios mío, gracias porque podemos, Dios mío, estar tranquilos, escuchando, Señor amado, su voz, escuchando qué es lo que usted quiere enseñarnos en esta noche. Dirija mi vida, Dios mío, tome el control de mi vida para poder predicar su palabra. Dios mío, nos presentamos delante de su presencia para poder, Señor, recibir esta bendición, amado Dios, en esta hora. Pedimos tu bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10, para los que no han podido encontrar. Lo que sembramos, eso cosechamos, nos decía Pablo en este libro de Gálatas. Amén. Aquí Gálatas animó a los cristianos en ese tiempo a compartir y hacer el bien. Y en este día también nos enseña su palabra a tomar esta porción para poder hacerla por obra. Amén. Para que nosotros podamos tomar este ejemplo. Aquí el apóstol Pablo les recuerda que el principio, con este ejemplo, les recuerda que el principio de la siembra y de la cosecha, que todo esto trae su efecto. Que cada acción que hagamos tiene su consecuencia. Y Pablo nos presenta en este capítulo que hemos leído una ley conocida tanto en los cristianos como en el mundo. Y se puede ver a través de lo espiritual, en nuestra vida. Porque si un agricultor siembra trigo, eso va a cosechar. Si un agricultor cosecha manzanas, nunca va a poder sacar el olivo.
porque lo que siembra, eso cosechará. Y eso es lo que el Señor, en palabras simples, nos quiere enseñar en nuestra vida, a nosotros en este día. Así es en nuestra vida. Lo que nosotros sembramos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar, sea bueno o sea malo. Pero cada paso que nosotros damos, cada acción que nosotros, cada decisión que nosotros tomamos, puede tener una repercusión, sea buena o sea mala. Acá la iglesia de Galacia, ellos habían conocido, habían experimentado la bendición de ser una nueva criatura en Cristo. Pero comenzaron a vivir un tiempo de división espiritual, donde el apóstol Pablo les decía que aquel que viniera con otra enseñanza, aquel que predicara otra cosa, fuera anatema. Por eso el apóstol Pablo les dijo: no os engañéis, dice el verso 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La imagen de la siembra y de la siega era algo muy común en la antigüedad. El Señor Jesucristo también nos dio un ejemplo del sembrador en Mateo 13. Y Él siempre habló con parábolas, porque era una manera más simple de poder entender su palabra, el mensaje que Él quería decir a las personas en ese tiempo. Amén. Y también nosotros nos sirve porque a veces nos cuesta entender fácilmente a la primera y necesitamos entenderlo con palabras simples. Entonces aquí el Señor nos habla en Mateo 13, la parábola del sembrador. En el verso 3 al 8 dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Amén. Así que el Señor nos da este ejemplo de el sembrador. Amén, para que nosotros podamos entender también su palabra. Hoy día el mundo, quizá usted ha escuchado esta pregunta: ¿cómo Dios puede permitir que suceda esto? Puede haber una catástrofe, puede fallecer algún familiar cercano, puede haber un atentado, diferentes cosas. Y el mundo dice: ¿cómo Dios permite que sucediera esto? ¿Cómo Dios permite esto? Si Dios fuera bueno, no permitiría aquello. Pero déjeme decirle que culpa nuestra ha sido todo lo que está pasando en el mundo. Amén. Porque durante años, quiero hablar en general, amén, pero durante años se ha estado sacando a Dios de la vida de las personas. ¿Qué quiero decir? Se sacó a Dios de las escuelas, se sacó a Dios del gobierno, hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Ya en la escuela está prohibido orar en Estados Unidos. Ya en los gobiernos no quieren empezar en el nombre de Dios las sesiones. Quieren sacar a Dios de todo. Y después, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que no se meta en nuestra vida? Yo no sé quién me está escuchando en esta noche. Quizá usted es un hijo de Dios, quizá usted no se ha cuestionado, quizá usted no ha sacado a Dios de su vida, pero lo podemos ver a nuestro alrededor, en alguien muy cercano, en el mundo, en la televisión. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición si lo hemos sacado de nuestra vida? ¿Cómo esperamos que Dios nos responda si hemos buscado respuesta en otros lados y no en nuestro Padre? Que el Señor nos bendiga. Hubo una vez una mujer que se quejó porque no quería que oraran en las escuelas. Y
se hizo. Otra persona dio su opinión y dijo que era mejor no leer la palabra del Señor en las escuelas. Después, dejamos que nuestras hijas aborten. Y dijimos que eso estaba bien, era su decisión. Luego se creó música que incita a la violencia, al sexo, a las drogas, al suicidio, en fin. Ahora nos preguntamos, se puede preguntar usted, me puedo preguntar yo, ¿por qué nuestros niños no tienen hoy conciencia? ¿Por qué hoy día no pueden distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué hoy día usted puede ver las noticias y puede ver tanta maldad que hay hoy en día? ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuelas, a ellos mismos? Porque la maldad ha ido creciendo, porque han sacado al Señor de sus vidas. No quieren tener a Dios en su vida. En Proverbios capítulo 19, verso 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo Proverbios 19:3 lo dice en palabras más simples, palabras más comunes. Dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos ser diferentes, para que nosotros no saquemos a Dios de nuestra vida, sino que tengamos a Dios en toda área de nuestra vida. Hoy día el mundo no quiere saber de Dios, no quiere que Dios esté en la educación de sus hijos, no quiere que Dios esté en su matrimonio, no quiere que Dios esté en su trabajo, no quiere nada con el Señor. La palabra dice que la insensatez, dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. O sea, hace que se desvíe del camino correcto. Hace que deje de andar por el camino derecho y camina por un camino torcido. Un camino que lo llevará a un destino diferente. La mayoría de las personas, querido hermano, espera tener una vida buena, siguiendo el camino equivocado. Espera tener una familia buena, un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, pero van por un camino equivocado. Pero el Señor dice que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino, no hay otro medio. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos caminar por el camino correcto, podamos llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, a nuestro alrededor, por el camino correcto. Podemos ver un ejemplo de quien sembró mal y cosechó mal en su vida. Amén. Podemos ver el primer ejemplo de Jacob. ¿Se recuerda hasta la historia de Jacob? Está en Génesis, el capítulo 27 al 29. Estos 3 capítulos hablan de la vida de Jacob. Ahí lo que él tuvo que vivir y las consecuencias que tuvo en su vida. La vida de Jacob nos muestra cómo la ley de todo lo que siembra se cosecha es verdad. ¿Por qué? Porque su anhelo de querer heredar las bendiciones de su primogenitura. Él quería tener la bendición de su hermano y engañó a su padre. Esto lo llevó a mentir, a usar todo lo que él tenía para conseguir el propósito que él quería. Su madre lo ayudó. Sin embargo, esto lo llevó a cosechar todo lo que sembró. Él engañó a su padre, se hizo pasar por su hermano para poder recibir aquella bendición de primogenitura. La siembra de Jacob, ¿cuál fue? El pecado. El pecado que él hizo consistió en engañar a su padre Isaac al hacerse pasar por su hermano Esaú y lograr la bendición del primogénito. ¿Cuál fue la cosecha de Jacob? Años después, cuando él huyó de su familia, temiendo la venganza de su hermano, este llegó a su casa, a la casa de su pariente Labán, donde él sufrió por 20 años, los cuales
Labán engañó a Jacob, haciendo trabajar 7 años por su hija Raquel, pero lo engañó cuando estos se habían casado, estaban en el momento ya en su dormitorio, y resulta que él se había casado con Lea. Después Labán lo hizo trabajar otros 7 años por Raquel, por la que él amaba, y lo hizo trabajar cambiándole a su salario 10 veces. Luego, huyó de él. Posteriormente, sufrió la traición de su hijo Rubén, cuando se allegó con una de sus mujeres, con Bila. Luego, Jacob sufrió el engaño de sus hijos cuando le dijeron que José había sido despedazado por una fiera del campo. Entonces vemos en esta historia de Jacob que él sembró con mentira, con engaño, y cosechó lo mismo sufriendo a lo largo de diferentes situaciones en su vida. Por eso el apóstol Pablo nos recalca: lo que sembramos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. También podemos ver el segundo ejemplo, que es Amán. Esto usted lo puede ver, esta historia, en Esther capítulo 3. La historia de Amán se encuentra en el libro de Esther, el cual fue un alto funcionario del rey Asuero en ese tiempo. Cuando fue engrandecido en su puesto, su ego creció a tal punto que todos debían doblegarse delante de él. Pero había un hombre que no doblegaba sus rodillas ante él, y era Mardoqueo, un hombre noble, un judío, que solamente doblaba sus rodillas delante de Dios. ¿Cuál fue la siembra de Amán? Esto llevó a que Amán odiara a Mardoqueo y a todos los judíos, a tal punto que planeó él una trampa contra los judíos y construyó una horca de 25 metros de alta donde esperaba ahorcar a Mardoqueo. A ese punto llegó Amán. Pero ¿cuál fue su cosecha? Que la esposa del rey Asuero era judía. Y cuando fueron desenmascaradas sus intenciones, la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, al final sirvió para él mismo. Entonces vemos cómo el Señor nos da claros ejemplos durante su palabra para que nosotros podamos aprender de los errores de ellos, podamos nosotros aprender. En el Salmos capítulo 32, verso 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Acá en este salmo, querido hermano, aclara que los dolores para el impío son muchos, serán muchos, ya que lo que siembra se cosecha, pero también todo lo que usted haga bueno se hace, va a tener una recompensa en el Señor. Por eso dice que debemos de nosotros hacer el bien. Si vemos el verso 8 del texto principal, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El apóstol Pablo nos dice en este versículo que si nosotros plantamos para satisfacer nuestros deseos de nuestra carne, cosecharemos lamento y dolor. Pero si nosotros sembramos para agradar a Dios, cosecharemos gozo, cosecharemos vida eterna y abundante. Sembrar para la carne es dejarse tentar o llevar por los placeres que ofrece este mundo, y morimos espiritualmente. Que el Señor nos ayude. En Proverbios 22:8 dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Si siembra usted para el Espíritu, segará vida eterna. Dice este verso: será una ofrenda grata al Señor. En el Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hoy en día el mundo dice: no hay Dios, Dios no existe, no quiero saber de Dios. Pero
Que el Señor tenga misericordia de sus vidas, porque sabemos que este Dios que nosotros alabamos, que adoramos, de nuestro Creador, ve todas las cosas. El mundo hoy en día está en un estado de negación, porque el corazón del hombre se ha desviado totalmente del camino derecho, se ha desviado del camino del Señor. Desde Adán, desde el pecado de Adán, hasta ahora, el hombre, la mujer se ha desviado, su corazón, su naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa. Hoy en día, el mundo dice: Dios no existe. Nadie me va a poder castigar. Nadie me va a poder hacer mal, porque Dios no existe. Y si Él existiera, no permitiría todo esto. Son frases que nosotros podemos escuchar. Pero nosotros sabemos que Dios sí existe, que Dios es real y es real en nuestra vida. Aquí realmente el apóstol Pablo no estaba... porque déjeme decirle que hoy en día hay muchos predicadores que están exhortan esta palabra, pero la llevan a otro contexto. Porque ellos dicen: si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted siembra dinero, va a cosechar dinero. Entonces son iglesias que están transgiversan su palabra, el contenido, lo que realmente el apóstol quería decir, y cambian su palabra. Que el Señor nos ayude, porque Pablo no estaba hablando aquí sobre el dinero, sino sobre la conducta pecaminosa, o sea, de satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice que si cosechamos para nuestra carne, dice que traemos corrupción. El que cosecha para su carne cosechará corrupción. Cuando se siembra, la cosecha se obtiene meses después. De igual manera ocurre lo espiritual. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 11, nos enseña que el error más grande del hombre es que su corazón, dice, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Porque esa es la naturaleza del hombre. Pero cuando nosotros venimos al Señor, somos, dice, nueva criatura. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero que el Señor realmente nos cambie nuestra vida. Que no sea solamente palabras, sino que también se pueda demostrar en nuestra vida. Amén. Que podamos nosotros decir: Dios ha cambiado mi vida. No pararme en un púlpito y decir: Dios me ha cambiado, pero en realidad solamente me cambió para ir a la iglesia, pero llego a mi casa y soy el mismo de antes. O llego a mi trabajo y sigo haciendo lo mismo que antes. Por eso el Señor nos ayude, para que si nosotros decimos que hemos cambiado, que el Señor ha cambiado nuestra vida, que sea real en todo lugar, para que nadie pueda decir nada en contra de nosotros. En la palabra del Señor encontramos que aparentemente los malos prosperaban al recibir el castigo de Dios. ¿Qué quiero decir? Un día Habacuc, usted se recuerda de Habacuc, él se quejó delante de Dios al ver las muchas injusticias de sus conquistadores que hacían contra Judá, pero Dios le afirmó que él cumpliría a su debido tiempo sus planes. Que el Señor nos bendiga. Dice que aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dice Habacuc capítulo 2, verso 3. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si nosotros sembramos para la carne, esto implica las obras de la carne que está, usted la puede leer en Gálatas 5, del 19 al 21. O sembramos para el Espíritu. Esto implica caminar en el Espíritu. Gálatas 5, 16
al 17 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. No satisfagáis los deseos de nuestra carne. Por lo tanto, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, vida abundante, salvación. Cosechará el fruto del espíritu, que es, ¿se recuerda usted? ¿Cuál es el fruto del espíritu? Son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 22 al 23. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener el fruto del espíritu. No solo uno, sino los 9. Porque podemos tener amor, podemos tener gozo, podemos tener paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero no tenemos paciencia, o no tenemos templanza, no tenemos bondad. Pero que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener el fruto del Espíritu. En el verso 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, decía el apóstol Pablo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos pues. Un texto muy repetido cuando se va a predicar a la calle, cuando uno vuelve de hacer la predicación a la calle. Llegábamos y decíamos: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué hermoso versículo. No nos cansemos. Y hasta el día de hoy el Señor nos ha mantenido. Amén. Que el Señor nos bendiga. Abraham creyó a Dios y anduvo con Dios en la tierra de Canaán. Al hogar de que cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, cuando creció y ya era joven, su padre lo llevó a la cumbre del monte Moriah, en obediencia al mandato de Dios. Abraham se preparó para ofrecer a su hijo como un sacrificio. Sin embargo, Dios no le permitió hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba probando su corazón. Era su único hijo y tenía que sacrificarlo. Su hijo decía: ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal para ser sacrificado? Cuando se da cuenta que él era ese sacrificio al Señor, y cuando estaba a punto de hacerlo, la voz de Dios le dijo: no se lo permitió, porque estaba probando su vida. Así que Abraham sembró agradando al Espíritu y cosechó la vida eterna, porque obedeció al Señor. Podemos ver la historia de Jocabed, la madre de Moisés. En los tiempos de Jocabed, en esos tiempos eran tiempos críticos, porque ese pueblo era un pueblo que estaba en esclavitud, y todo niño que naciera iba a ser muerto. Entonces, ¿qué ella hizo? Salvó la vida de su hijo. Confió en el Señor. Echó a su hijo en una cesta y lo echó en el río. Y confió en el Señor de que iba a llegar a un lugar donde el Señor quisiera. ¿Y quién encontró a este bebé? Fue la hija del faraón. Dios dispuso que Jocabed fuese la nodriza de este niño. Indudablemente ella instruyó a Moisés con la palabra del Señor. Ella le enseñó sobre su Dios, sobre el Dios de Abraham. Le enseñó que un día ellos iban a nacer, iba a venir el libertador. Entonces, Jocabed fue su nodriza, ella lo vio crecer. Y aunque Moisés tenía todo como un egipcio, este sistema egipcio estaba en contra de Jocabed, porque
la cultura, los placeres de ese tiempo, la filosofía, la religión de ese país. Todo eso envolvía la vida de Moisés. Pero llegó un día cuando él rechazó todo lo que tenía, sus privilegios. Y él vio el dolor de su pueblo. Y salió y ocupó el lugar que Dios le tenía, que él iba a ser el libertador. Y Jocabed cosechó lo que había sembrado. Por eso debemos de nosotros sembrar para el Espíritu, haciendo el bien con todos, especialmente, dice, con nuestra familia de la fe. Que el Señor nos bendiga. En segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, no algunas. En Romanos 12 del 1 al 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, nos dice su palabra. Que cuidemos nuestra vida, nuestro cuerpo, porque somos templos del Señor. Ya para ir finalizando, terminaba el apóstol Pablo diciendo: no te canses, no nos cansemos pues de hacer el bien. No se canse usted de hacer el bien, no se canse de trabajar en la obra del Señor, no se canse de predicar, no se canse de hacer cumplir su ministerio, lo que el Señor le ha mandado, el deseo que hay en su corazón. No se canse, no nos cansemos, como dijo Pablo, porque a su tiempo vendrá la recompensa. A su tiempo podemos ver el resultado. Debemos de nosotros cobrar nuevo ánimo, de no desalentarnos en este tiempo, porque la cosecha va a llegar. Siga usted cosechando en su familia, siga usted predicándole, siga usted enseñándole a sus hijos buenos valores, la palabra del Señor, para que cuando ellos sean grandes, usted pueda ver aquella cosecha, de que ellos no se olvidaron de su palabra, que ellos aún tienen a Dios en su corazón, que ellos son diferentes. Siga usted sembrando para que pueda ver después el resultado. Hay un himno que dice: el resultado, dejaré el resultado al Señor. Dice: sembraré, sembraré mientras viva. Segaré, dejaré el resultado al Señor. Dice un himno. Debemos de dejar que el Señor nos dé aquella recompensa, aquella victoria. Dice que esta cosecha llegará y no tardará. Debemos de nosotros estar seguros de 3 cosas importantes. Primero, debemos tener confianza y fe en el Señor, que Él hará que nuestra semilla brote una gran cosecha. Segundo, que Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Él actúa en el momento justo. Tercero, que nuestra cosecha dependerá de la cantidad, y escuche bien, y la calidad de nuestra semilla. Por lo tanto, así como lo dice en el libro de Lucas 17 del 5 al 6, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Quizás podemos cosechar, pero nuestra fe es tan poquita que no vamos a creer, no llegamos a creer que eso pueda dar un fruto, que eso pueda llegar a crecer. Pero dice que llegará y no tardará. Por eso, así como los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe, así en esta hora el Señor aumente nuestra fe. Porque quizás hemos estado tanto tiempo predicando su palabra, hemos estado tanto tiempo haciendo el ministerio que el Señor nos ha entregado,
y no hemos visto una cosecha. Quizá nuestros brazos ya están cansados, ya estamos desanimados, no queremos seguir. Vemos que está todo en nuestra contra. Vemos que se hacen cosas que no están correctas. Pero confiemos en el Señor. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Por eso, aunque no vea usted esa cosecha, si usted sembró bien, así como en la parábola del sembrador, va a poder después usted ver su cosecha. Va a ver que el Señor podrá hacer germinar aquella semilla. En Isaías capítulo 55, del 10 al 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No volverá a mí vacía, dice el Señor. Por eso, no se desanime, tome nuevo ánimo, confíe en el Señor. Y así, como cantamos siempre, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Que esa alabanza, que también está en la palabra del Señor, pueda ser una realidad en nuestra vida. Dice, y Él hará. ¿Cuántas veces hemos cantado esta alabanza? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Luego dice, guarda silencio ante Jehová tu Dios y espera en Él. Primero nos dice, confía y luego espera. Cuán importante es confiar y esperar en el Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Vamos a orar por su palabra, hasta aquí ha sido. No quisiera agregar nada más. Vamos a orar al Señor en esta hora con reverencia. Amén. Padre amado, celestial, vamos delante de tu presencia, Señor amado, agradeciendo, Dios mío, por su palabra, agradeciendo, Dios mío, por esta enseñanza a nuestra vida. Dios mío, permite que nosotros podamos, Señor, poner su palabra por obra en nuestra vida, que podamos nosotros llevarla a cabo en nuestra vida diaria. Ayúdanos a ser como el sembrador, Dios mío, que pudo sembrar en buena tierra, que podamos nosotros cosechar, no para nuestra carne, sino para el Espíritu, porque, Señor amado, nuestra vida, nuestra carne, todo esto va a perecer, pero dice su palabra, ahí va a estar. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra no dice que no volverá vacía. Ayúdanos, Dios mío, a poder cumplir su palabra. Gracias por esta enseñanza. Bendiga la vida de los que están escuchando en esta hora. Que, Señor amado, lo que ellos han estado sembrando en su vida, en su familia, quizás ha estado sembrando por años, Dios mío, en su familia, en su esposo inconverso. Pero que esa palabra, Dios mío, pueda dar un fruto, pueda dar un crecimiento. Que el trabajo que hemos hecho en la obra no sea en vano, Dios mío, que luego veremos, Señor amado, la recompensa. Gracias, Señor, te damos por su palabra. Gracias te damos por nuestra vida, que podemos oír su palabra en esta noche. Dios mío, bendiga a aquel que va a escuchar, Dios mío, en otro momento. Que su bendición pueda alcanzarle. Que su palabra pueda cambiar su vida, que pueda impactar las vidas de otras personas. Nosotros no conocemos, Dios mío, a quién está llegando esta palabra. Más solamente tú conoces, Dios mío, a dónde va a llegar. Señor amado, por eso bendígale aún más a aquel que va a escuchar, Señor amado, en otro momento, cuando se comparte esta predicación. Que sea siempre tu palabra de bendición para todos, Dios mío, porque podemos crecer, podemos cobrar ánimo, podemos levantarnos a través de su palabra. Gracias te damos, Señor amado, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.